prácticas de la agricultura que obliga a esperar en un mismo sitio el producto de la cosecha. Es decir, que ya lo mencionamos en nuestra sesión anterior, de que por decirlo, hacía referencia de una característica, que eran grupos nómadas, ¿verdad? Que se movían de un lado a otro, ¿verdad? No se establecían en un lugar como tal. Pero ya cuando nos referimos aquí, hacemos referencia a ello. En este periodo, aunque tiene un lento desarrollo, ya se inicia con esos primeros recolectores y cazadores hasta la formación de asentamientos estables. O sea, ya ellos ya se ubican en un espacio determinado. Ya con la práctica de la agricultura, ¿verdad? Eso les obliga prácticamente a esperar en ese mismo sitio el producto de la cosecha, porque no dejan sembrado y se van y llegan otros, ¿verdad? A aprovechar lo que se cosecha. No es cierto, ¿verdad? Esto va cambiando. Y entonces es ahí donde hace mención de esto. Ahora nos enfocamos, después de saber o de conocer una pequeña introducción en relación a qué es ese periodo prehispánico, nos enfocamos a los primeros pobladores de América. ¿Cómo se pobló América? Y entonces hace mención a que comprender quiénes fueron los primeros pobladores de América y cómo llegaron ahí es un tema que ha suscitado un amplio y arduo debate en la comunidad científica internacional, pues son varias las teorías que han esgrimido para explicar cómo el continente americano fue poblado, cuándo ocurrió y de qué manera fue esto. Son muchas las interrogantes que se plantean estas personas que se interesan en el estudio de esto. Y entonces dan una respuesta. Hay diferentes teorías, ¿verdad? Hay unas que prácticamente nosotros podemos decir, sí, de plano así era, es acertada. Y otros que no, ¿verdad? Unas que dejan de tener, no son, ¿cómo decirle?, científicamente comprobables. Y entonces pierden también su interés de los demás. Entonces es a ello a lo que hacemos mención con esto. Vamos a ver. Vamos a enfocarnos primero a lo que es esa teoría autoctonista. Yo no sé si ustedes han escuchado ya de esto, es algo también, no es algo nuevo, es desde hace mucho tiempo que se hace mención de ello. Esta teoría es sostenida por el antropólogo argentino Florentino Ameghino, quien a finales del siglo XIX aseguró, vean, que el hombre americano era originario de América, o sea, que era de ahí, no llegó de ningún lugar, era de ahí. De acuerdo con este investigador, el ser humano habría nacido y evolucionado en ese mismo continente y luego se dispersó a otras regiones del mundo, es decir, eran autóctonos, así lo dice él. Este investigador antropólogo Florentino Ameghino hace mención de ello, que los seres humanos, que el ser humano habría nacido y evolucionado en ese mismo continente. Es decir, que eran originarios de América. Esa es la teoría que él nos presenta. Pero también investigaciones posteriores demostraron que esta teoría no tenía bases científicas sólidas. Y entonces aparecen otras teorías también. Entonces aparece la teoría inmigracionista o asiática. Pertenece al antropólogo checo norteamericano Alex Rydriga, quien afirmó a principios del siglo XX que los primeros pobladores de América procedían de Asia. Por eso se llama teoría inmigracionista asiática. Según el checo norteamericano Alex Rydriga, él hace ver que los primeros pobladores de América procedían de Asia. Según este antropólogo, la franja del agua que separaba Siberia, o sea, Asia, de Alaska, Norteamérica, se congeló y dio el origen a ese puente terrestre llamado Beringia. Por eso le llaman el puente de Bering, ¿verdad? O el estrecho de Bering, le llaman algunos. Esa situación habría favorecido a que cazadores nómadas en busca de alimentos, según esta teoría, ¿verdad?, cruzaran ese puente terrestre y llegaran
a lo que más tarde recibiría el nombre de América. Esa es otra teoría. Según este antropólogo checo norteamericano, él nos presenta esta teoría. Él hace mención de que estos pobladores o que los que poblaron América llegaron. Es una teoría inmigracionista asiática. Hace ver que llegaron de Asia hacia lo que ahora se conoce como América, a través de esa enorme capa de hielo, ¿verdad? O de ese río que se congeló y que de alguna forma sirvió de puente para poder llegar hasta ahí. Eso es lo que él hace mención en esa situación en la cual hablábamos en nuestra segunda clase, parece, donde decíamos de que eran grupos nómadas que se movían de un lugar a otro y entonces ellos venían y de alguna manera entonces se movilizaban buscando alimentos, cazando, entonces el avance que iban dando les permitió llegar ahí. Ahora nos enfocamos a la teoría oceánica o multirracial. El antropólogo francés Paul Rivet sostiene que el origen del poblamiento americano es dado por inmigraciones desde distintos lugares del mundo y distintas épocas. América se fue poblando con inmigrantes que provenían de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Es decir, esta es la teoría oceánica o multirracial. Esta teoría, según el antropólogo francés Paul Rivet, él nos la presenta y hace ver también, es una tercera teoría, ¿verdad? Donde él hace ver que de diferentes lugares, de diferentes, van llegando, de diferentes espacios, van llegando para, así de alguna manera, ir poblando lo que hoy es América. Esta es la teoría que nos presenta el antropólogo francés Paul Rivet. Entonces, hace mención que fue poblado con esos inmigrantes que provenían de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Estableció también semejanzas entre los humanos de los lugares mencionados y los de América. Reveló que los mismos navegaron desde Austria, Oceanía, atravesando el Océano Pacífico hasta llegar a las costas sudamericanas. Él hace ese análisis y nos presenta su teoría en relación a cómo se fue dando ese poblacionamiento de América, cómo se fue poblando toda América, quienes fueron los primeros habitantes de esta tierra. Ahora bien, después de hablar, esto era en relación a los primeros pobladores de América. Ahora nos vamos a enfocar en este punto a lo que son los primeros pobladores, pero de Mesoamérica. Los primeros pueblos en llegar a Mesoamérica lo hicieron durante el Pleistoceno. Es otro periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando los glaciares cubrían buena parte de la superficie terrestre. El momento preciso en el que aparecieron no es conocido, pero existe la certeza de que se produjo hace más de 15,000 años. Es decir, se puede decir que se ha escuchado, pero no existe esa certeza. Recuerdan ustedes que en nuestra clase anterior hablábamos de la prehistoria y de la historia, cómo estaba dividida, ¿verdad? La historia y la prehistoria. Hablábamos que al hablar de prehistoria es lo que sucedió antes de que se inventara, de la invención de la escritura. Es decir, que no había registro alguno como se da en la historia, cómo está dividida, cómo está plasmado en documentos toda esa información. Por el contrario, en la prehistoria era diferente, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de estos primeros pobladores en América, viene de repente a nuestra mente, pensamos esto, ¿verdad? No está ese momento preciso en el que aparecieron, no es conocido, pero existe esa certeza, ¿verdad? De que se produjo hace más de 15,000 años. Entonces es importante tenerlo presente.
Mesoamérica es una región cultural situada en la zona americana que estaba localizada en la zona de México. Ahí lo vemos, ahí les coloqué yo una imagen a ustedes donde está todo lo que abarca Mesoamérica. Está entonces que Mesoamérica es una región cultural situada en la zona americana que estaba localizada en la zona de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Entonces, todo esto es lo que abarca. Vemos Guatemala, nosotros aquí en una de las esquinitas, ¿verdad? En la parte inferior, podemos apreciarlo en color verde y ahí nos damos cuenta. Entonces, todos estos países son parte de Mesoamérica. Entonces, al hablar de Mesoamérica, ya sabemos, viene a nuestra mente entonces lo que es México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Todo ello. Ahora, es importante que, ya que vemos el mapa, identificamos cuáles son los diferentes países que son parte de Mesoamérica, es importante hacer referencia a qué. Por esto podemos ver esa enorme influencia de las culturas que conforman la región mesoamericana. Ahorita vamos a ir viendo más adelante cuáles son esas culturas, ya que su influencia se ha expandido por toda la zona central americana y por todos esos países hasta la actualidad. Vamos a ver, debemos entender entonces que Mesoamericana no es una región en sí, sino que fue un conjunto de pueblos semejantes en algunos aspectos que ocuparon esta región hasta la llegada de los colonizadores europeos. Y es por eso por lo que se le denomina como región cultural. Es una región cultural, ¿por qué? Porque es rica en culturas, hay una gran diversidad cultural y por lo tanto hace mención a ello. Por eso se le denomina región cultural. Vamos a ver más adelante cuáles son esas culturas, cómo es que se ha ido dando, cuáles son esos aportes tan significativos que brinda. Vamos a ver. La gran importancia de Mesoamérica radica en ser un conjunto de características comunes que han logrado crear un pueblo único en esa región, en la región de Mesoamérica, ¿verdad? Siendo todas las naciones actuales de la zona descendientes culturales de los pueblos que ocuparon esa zona. Vamos a ver, vean esa imagen, me gustó mucho, miren. Vemos ahí hasta, no sé, el colorido, todos esos elementos tan importantes que se pueden apreciar que son parte de estas culturas. Vemos, podemos apreciar ahí arquitectura, podemos apreciar ahí costumbres, podemos apreciar también solo con esa imagen tradiciones, podemos apreciar también práctica de valores, solidaridad, responsabilidad. Todo eso se puede apreciar ahí con lo que ellos realizan, si son rituales, si son ese trabajo que realizaban estas personas al momento de hacer este tipo de actividades, lo podemos llamar, que son muy importantes para cada una de esas culturas. No podemos decir que fueron, porque siguen siendo, las culturas ahí están. Y ellos aún tienen esas sus prácticas que para ellos son tan importantes y que nosotros tenemos que aceptar y nosotros tenemos que respetar. Vamos a ver, entre los pobladores de Mesoamérica podemos mencionar que están los olmecas. Ustedes han escuchado los olmecas. Los olmecas desde que estudiamos primaria, nosotros empezamos a conocer sobre estas culturas. Y los olmecas son unos de los primeros que están ahí. Cuando hablamos de los olmecas, hacemos referencia a que son de las primeras culturas de Mesoamérica más importantes de esa región. De hecho, son conocidos, escuchen bien, como cultura madre de todas las demás. Imagínense. Y de ella nacen muchas de las costumbres tradicionales mesoamericanas. Era lo que les decía yo en la imagen anterior, ¿verdad? Ellos tienen sus costumbres, ellos tienen sus tradiciones y vienen de generación en generación.
Y eso es importante porque es lo que permite de alguna forma sentir esa identidad cultural de cada uno de los grupos. Nosotros si pertenecemos a un pueblo de estos, y venimos y ponemos en práctica todas esas costumbres, esas tradiciones, entonces somos parte de, porque nos sentimos identificados, sabemos que es parte nuestro y entonces nosotros hacemos las cosas porque nos nace, porque nos gusta y porque sabemos que lo debemos de hacer. Estos olmecas habitaron el sur de México entre 1200 años antes de Cristo y 400 antes de Cristo, por lo que habitaron la zona de Mesoamérica durante la etapa conocida como periodo preclásico mesoamericano. Aunque ocuparon esta región, su influencia traspasó esas fronteras, siendo el pueblo más influyente y pasando sus costumbres a todos los pueblos mesoamericanos. Es decir, no quedó solo para ellos, sino que vino y ellos en la práctica de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus valores, ellos todo eso lo fueron transmitiendo y no únicamente de generación en generación, sino que también a los pueblos mesoamericanos. Es decir, tienen algo también de los olmecas, algunas costumbres, algunas tradiciones de ellos, hoy se practican por otras culturas y eso les permitió enriquecer todo esto. Vean, yo estuve trabajando una clase en otro curso y hacía mención que en el 2010 hacía referencia y ese año fue, ¿cómo decirles? Presentado como el año internacional del encuentro, por decirlo así, entre culturas, del acercamiento de las culturas. Vieran ustedes qué interesante fue leer ese documento o ese informe, como ustedes le gusten llamar, y los invito que también lo analicen, es de la UNESCO y hace mención de la importancia que tiene ese apoyo que trabajan con la ONU para ver de qué manera hacen que desaparezca esos espacios en los cuales existe discriminación, existe, ¿cómo decirles? No sé ni qué término utilizar, en el cual se hacen de menos a las otras culturas. Aquí tenemos que reconocer, cada una de ellas tiene un valor invaluable. Es decir, cada una tiene eso especial que las hace únicas. Y entonces, en el 2010, la UNESCO, conjuntamente con la ONU, trabajaron en relación a ello, a buscar la forma de lograr que se rompa todos esos obstáculos que dividen o que hacen considerar que otras culturas tienen mayor importancia que las otras. Entonces vieran qué interesante, los invito, de repente tienen la oportunidad de poder analizar ese informe de la UNESCO y puedan de alguna forma interpretar con mayor claridad en relación a este tema que hoy estamos desarrollando. Entonces, la importancia que tiene valorar esas costumbres de los diferentes pueblos, valorar también que otras culturas o esos pueblos mesoamericanos pongan en práctica todo eso que han logrado adoptar de otras culturas. Eso es importante. Muchas personas por cuestión de orgullo no adoptan eso, pero es bueno. No podemos decir, mira, es que cambió su cultura por otra. No se trata de eso. Es bueno, es como lo que pasa en nuestro diario vivir. Todo lo que vemos bueno y que conocemos y que es bueno y sabemos que es útil, lo tomamos porque nos va a servir. Lo mismo pasa en el ámbito laboral. Yo veo que alguien hace bien su trabajo, los docentes hacen bien su trabajo y a mí me cuesta, tengo un poquito de deficiencia, tengo un poquito de debilidad en algunas cuestiones, entonces tengo que aprender de los otros. Lo mismo pasa con estos. Estos pueblos tienen una gran riqueza cultural y entonces ellos la transmiten a otros o sirven de ejemplo a otros. Lo importante es que se tome, pues, que se consideren
Y entonces eso los hace también mejorar. Luego nos enfocamos a otro de los pueblos que fueron los primeros habitantes de Mesoamérica y son los mayas. Vemos esta imagen, me encantó cuando vi esta imagen, ¿verdad? El fondo es un fondo perfecto, lo veo yo, para los que sabemos, amamos nuestro país, nos sentimos orgullosos de toda esta riqueza con la que contamos. Nos damos cuenta ahí lo que están realizando estos representantes del pueblo maya, ¿verdad? Y es muy bonito, me imagino, nunca he tenido la oportunidad de presenciar esto, pero creo que es increíble todo lo que ellos hacen, cómo son de agradecidos, cómo ellos valoran todo lo que les proporciona la naturaleza. No como nosotros tenemos tanto y muchas veces no agradecemos, ¿verdad? Ellos no, ellos sí valoran todo lo que tienen, lo aprecian, lo cuidan para que también esto no se vaya terminando, por decirlo. Entonces, cuando hablamos de los mayas, es otra de las relevantes culturas mesoamericanas, siendo una civilización situada en la parte de México, vean, no solo en Guatemala, ¿verdad? México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, que existió entre los años 2000 a.C. y hasta la llegada de los colonizadores europeos. Habla de la cultura o el pueblo maya. Al contrario de muchos de los pueblos que vamos a enumerar a continuación, los mayas eran más un conjunto de pensamientos y hábitos semejantes que una civilización, en sí, siendo muy interesante por ser distintas a otras culturas mesoamericanas. Los mayas tienen mucho y precisamente en nuestra próxima sesión de clases nos vamos a enfocar precisamente solo a ellos. En este caso estamos viéndolos, estamos profundizando, pero no tanto en el pueblo maya. Nuestra próxima sesión sí vamos a profundizar todo, vamos a conocer toda esa grandeza que existe en ese pueblo, todo lo que han hecho, todos esos avances tan importantes, no solamente para nuestro país, sino que, y tampoco podemos decir para Mesoamérica, no, tampoco, sino que es para a nivel mundial. Cuánto han hecho, ese trabajo que realizan, cómo han servido de ejemplo, ese trabajo que se valora realmente. Yo les digo, compañeros, yo sé que algunos de ustedes tienen algún conocido, algún compañero de trabajo, ustedes tienen sus estudiantes, ustedes mismos son representantes del pueblo maya. Yo les digo a ustedes, yo admiro mucho a estas personas. Son tan respetuosas y de todo son muy respetuosas. Puede ser que alguno de ustedes me diga, ay, no todo, Linda, viera que hay unos que son, pero también hay algunos que son especiales. Pero en su mayoría, estas personas, yo admiro la calidad de seres humanos que son, porque son seres humanos con muchas calidades. Vean, yo he tenido estudiantes de diferentes lugares y me gusta cómo son. He presenciado toda esa nobleza que existe en ellos. ¿Por qué? Porque están dispuestos siempre a ayudar, a apoyar, a hacer las cosas bien, reconocen, se sienten identificados con su grupo. Muchos nos da vergüenza decir de dónde somos, de dónde venimos. Ellos no, ellos sí, en ellos se manifiesta esa identidad cultural. Ellos se sienten muy orgullosos de dónde vienen, de sus costumbres, de sus tradiciones, de todo. Ellos se sienten orgullosos. Ellos son realmente seres humanos con muchas calidades y están ahí como respetan a la madre naturaleza. Todos los recursos para ellos son prácticamente sagrados. Nosotros no. Y el agua se puede estar desperdiciando. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Ahí que se siga desperdiciando. Hay un poquito de maíz que alguien dejó tirado y uno se para sobre el maíz. Ellos no, para ellos eso no se hace. ¿Cómo? Su alimento es algo que significa demasiado para ellos. Ellos no hacen eso. Entonces, todo y por todo dan gracias. Ellos agradecen por todo lo que tienen. Si tienen frutos, si tienen todo lo que tengan sus animales, por todo agradecen. Y por eso prosperan, pues, por lo mismo.
Y entonces nos damos cuenta que realmente es una cultura realmente con muchos valores. Ahora nos enfocamos a otro grupo, que son los aztecas. También los conocemos, ¿verdad? Los hemos escuchado por todos lados. También conocidos como mexicas. Son otra de las grandes culturas de Mesoamérica. Fueron un gran imperio ubicado en la zona cultural de Mesoamérica durante el periodo posclásico, entre los años 1300 y 1521, iniciando su etapa con los primeros asentamientos en el Valle de México y finalizando con la llegada de los colonizadores europeos. Ustedes han escuchado los aztecas, ¿verdad? Por todos lados, en México más, ¿verdad? El término azteca, ¿verdad? Los identifica a ellos. Los aztecas fueron el último gran pueblo de la zona mesoamericana. El gran, ¿verdad? Fueron el último gran pueblo, o sea, eran los grandes, ¿verdad? De la zona mesoamericana. Por lo que sus características no dejan de ser el final de un enorme conjunto de ideas y características de pueblos anteriores. Vean esa imagen, me gustó mucho, mucho cuando la vi, me encantó. Todo me gustó. Esa estructura que nos muestran, aunque no es completa, pero no la muestran. Esos vestuarios que utilizan, todo lo que ellos tienen, esa vestimenta es completa, muy bonita, todo es bonito, cómo nos presentan ese bonito, lo veo como como una pintura, ¿verdad? Un ritual que están realizando ahí. Y entonces todo eso me parece tan interesante, tan bonito, como pueblo también, como gran pueblo de Mesoamérica. Pero también hay otros pueblos mesoamericanos que también se pueden mencionar, que fueron importantes, no tan grandes como los mencionados anteriormente, y no por discriminar, ¿verdad? Pero los otros tienen mayores aportes y por lo tanto entonces son como que clasificados entre los grandes. Pero también podemos mencionar los zapotecas, que cultura mesoamericana situada en el valle de Oaxaca, que se encontraba muy relacionada con la naturaleza, especialmente con las deidades de la lluvia. También están los teotihuacanos, que son pobladores de la antigua ciudad de Teotihuacán, que con el paso de los siglos fue habitada por numerosas civilizaciones mesoamericanas. Estaban en un espacio, ¿verdad? Pero luego esta se fue poblando, fue creciendo, fueron incrementando entonces su número de habitantes. Así también habla de los mixtecas, que es un pueblo que ocupó la zona sur de México durante muchos años, siendo considerados uno de los pueblos con mayor tiempo de existencia en la región. Así también los toltecas, también es un término que utilizamos y escuchamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Situados en la zona de Tula, fueron uno de los pueblos más guerreros de Mesoamérica, considerados como los antecesores de los aztecas. Vean qué interesante. Estos primeros pobladores entonces de Mesoamérica, nos estamos enfocando a los pobladores de Mesoamérica. Descendían de grupos que habían emigrado a América desde el norte de Asia, traspasando un ancho puente helado que cruzaba el estrecho de Bering, ya lo mencionamos, y conectaba con Siberia y Alaska. Eso ya lo vimos también. Entonces les pongo un ejemplo ahí de una imágenes, ¿verdad? De movimientos que, para hacernos una idea a qué hacemos referencia. Ellos cazaban grandes mamíferos como mamut, mastodontes, usando eficaces y sofisticados venablos. Ya saben, ¿verdad? Esas lanzas con esas puntas bien hechas, afiladas, para poder venir y de alguna forma lograr la caza de una forma sencilla, ¿verdad? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue evolucionando esto? ¿Cómo se fueron dando paso a paso cada uno de esos momentos para poder venir y llegar a ese momento en el cual nos encontramos hoy en día?
También estos primeros grupos recolectaban una amplia gama de plantas silvestres como semillas, nueces y también bayas. Vivían en pequeñas bandas de 15 o 20 individuos. Imagínense, los grupos no eran tan numerosos, ¿verdad? De 15 o 20 individuos. Todos los miembros eran considerados iguales, o sea, ahí todos eran iguales, ¿verdad? Al final del Pleistoceno, hacia el 9000 antes de Cristo, estuvo marcado también por los cambios climáticos. O sea, el cambio de clima, ¿verdad? Esto vino de alguna manera, a incidir en esto. A medida entonces que los glaciares se fundieron, subió el nivel del mar, la vegetación cambió y los grandes mamíferos se extinguieron. ¿Qué pasó, verdad? Ya no había y era lo que les permitía alimentarse. Y entonces, ¿qué hace? Buscar la forma. Es lo que nos pasa a nosotros. Si de una manera no nos funciona, pues buscamos otra para hacer las cosas. Lo mismo pasaba con ellos. Entonces, en respuesta a estos cambios, los grupos mesoamericanos del periodo arcaico desarrollaron estrategias de supervivencia, ya no habían animales, ¿verdad? Que incluían la caza menor, es decir, como ya no estaban esos grandes animales para poderlos cazar y tener buen alimento, entonces se dedicaron para sobrevivir a las estrategias de supervivencia que incluían la caza de animalitos menores, especialmente cérvidos y conejos. La recolección también de plantas, que era importante, los primeros experimentos agrícolas y así, para poder venir y subsistir. ¿Ya? No dijeron, bueno, se extinguieron todos estos animales, nosotros también, ¿verdad? Ahí termina para nosotros la vida. No pensaron así. ¿Qué hicieron? Buscaron la forma de sobrevivir y entonces vieron a ver qué otro tipo de animales podían cazar, cómo movilizarse, qué hacer para de alguna manera poder sobrevivir. Gracias a esto aprendieron también a plantar muchas especies importantes como lo son el maíz, el frijol y las calabazas. Se pueden imaginar, ¿verdad? La necesidad los hizo descubrir que podían también plantar y lograr de alguna forma obtener esos productos a futuro. Y entonces, una de las primeras en ser cultivadas fue un tipo de calabaza en forma de botella que podía vaciarse y luego utilizarse como recipiente para el agua y otros líquidos. Entonces no se quedaron ahí, empezaron a buscar la forma, ¿verdad? A ingeniársela. Eso sucede, nosotros como seres humanos tenemos esta enorme capacidad. Muchas veces lo que sucede con nosotros es que nos bloqueamos, como que nos ponemos y somos algo negativos y decimos, no, ya eso sí, no puedo. Les voy a poner un ejemplo así clarito, ¿verdad? Es, por decirlo, cuando el uso de la tecnología. Ustedes son nativos de la tecnología, han de ser muy, muy buenos para manejar la tecnología. Pero, ¿qué sucede con otros, como nosotros, cuando llega un momento y no le atinamos, no acertamos a lo que hacemos? Nos sentimos frustrados, nos decepcionamos, dejamos, ya no, y nos alejamos. Y así. Pero, ¿qué pasa cuando no? Si nosotros decimos, no, si lo pueden hacer otros, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces yo también tengo la capacidad, soy un ser humano con muchas capacidades, soy muy inteligente, soy muy habilidoso y yo puedo hacer las cosas. Y aquí estamos haciéndolo. Entonces de eso se trata. Lo mismo pasó en ese momento, o sea, eso no es de algo que podemos hablar ahora. Es algo que sucedió, llegó un momento en el cual todas esas especies que a ellos les permitían poder tener o garantizar su alimentación, se fueron extinguiendo, ya no estaban. Y entonces, ¿qué hacer? Todos aparecían muertos, ¿verdad? Por montón, ¿no es cierto? Empezaron a buscar la forma. Tengo hambre, bueno, voy a ver qué más como, ¿verdad? Y entonces, nosotros ahora, porque es fácil, ¿verdad? Abrimos el refrigerador y ahí encontramos, ¿verdad? O vamos a la cocina donde está la estufa, buscamos y ahí encontramos. Con ellos era diferente, ¿verdad? Ellos tenían que buscar la forma de sobrevivir. Y entonces hacían esto. Llegó el momento entonces en el cual aprendieron a plantar muchas especies. Les decía el maíz, el frijol, las calabazas y otras más. Hace mención que también una de las primeras, vean, aquí es donde este párrafo me como que lo sorprende a uno. Vean,
No sé si ya lo analizaron, pero dice, una de las primeras en ser cultivadas fue el tipo de calabaza en forma de botella, que podía vaciarse y utilizarse como recipiente para el agua y otros líquidos. Imagínense, ya estaban poniendo en práctica el ¿qué? La reutilización de los recursos. Ya estaban reutilizando porque consumían el producto, por decirlo, le sacaban todo, ya sabemos, cuando hablamos de calabazas, ya sabemos, no importando la forma, ¿verdad? Le vaciamos todo lo de adentro, todo el alimento y la cáscara dura que tiene, porque es una cáscara dura que hasta uno la somata y es así hueco por dentro, ¿verdad? Es dura. Entonces viene y entonces ellos ya lo guardaban como un recipiente o ya lo utilizaban como un recipiente, una botella para poder venir y almacenar agua u otros líquidos que ellos desean. Pero imagínense, desde ahí, desde ese entonces, ya empezaban con eso. Otras importantes cosechas domésticas en Mesoamérica durante el periodo arcaico fueron los chiles, el tomate, el aguacate y el algodón. O sea, no es algo nuevo, ¿verdad? Es de muchísimo tiempo atrás. Entonces ya empezaban. Es donde llega el punto y yo digo, ¡ah, Laura, qué bárbaros, qué capacidad, palabra! ¡Qué buenos estos! Porque así es. Y uno se da cuenta que desde hace mucho tiempo el ser humano, desde que podemos estudiarlo, tiene gran capacidad, tiene esa gran habilidad para poder hacer las cosas, pensar ya en darle un doble uso, por decirlo, a las cosas, ¿verdad? Entre el 5000 y el 3000 antes de Cristo, la agricultura como dedicación exclusiva reemplazó la caza. Vean aquí qué importante es esto. Entre el 5000 y el 3000 antes de Cristo, la agricultura como dedicación exclusiva reemplazó a la caza y a la recolección en Mesoamérica y la gente comenzó a vivir en poblados permanentes. Ya sembraban, ya cosechaban, ya todos esos cultivos ya les permitían de alguna forma sobresalir, poder avanzar. En esta imagen que les presento a continuación, podemos observar algo importante. Vean, nos damos cuenta que hay algunos cultivos de milpas, ¿verdad? Son milpas de lote. Vemos ahí donde hay una persona, yo no sé si ustedes logran apreciarla, creo que la aprecian mejor que yo porque la tienen más clara. Hay una persona bebiendo agua y está con uno de esos, como nos decían anteriormente, disculpen, como una botella, ¿verdad? Que les podía servir para poder venir y guardar ese líquido que a ellos les podía ser útil más adelante. Imagínense. Entonces yo me imagino que para ir a trabajar ya se llevaban estos como botellas, ¿verdad? Así, de los diferentes, de esas calabazas, y entonces les servían para poder venir y poderse hidratar al momento de estar en el campo, ¿verdad? Y entonces a ello es a lo que hace mención. También hace mención que se establecían ahí. ¿Por qué? Porque, imagínense, se metían a hacer a sembrar, ¿verdad? Milpas, por decirlo. Y de ahí, imagínense, no se podían ir, que llegara otro grupo y el otro era el que lo aprovechaba y ellos llegaban a otro lugar y aprovechaban el que había sembrado otro y así sucesivamente. Eso no es posible. Entonces se siembra y ahí mismo se establecen. ¿Por qué? Porque luego viene y se toma para poder venir y disfrutarlo, claro. Pero entonces es importante pensar en ello, importante que nosotros nos demos cuenta cómo se fue dando ese proceso, cada una de esas etapas, cómo fueron avanzando, cómo fueron evolucionando, cómo se fue dando todo paso a paso con el objetivo de ir mejorando. Algunas áreas con recursos naturales abundantes podían mantener poblaciones estables que no tenían que recurrir a la agricultura. Es decir, se contaba con todo ese recurso natural que no había necesidad, pues, de por qué sembrar. Ahí estaba todo lo que se necesitaba y entonces es por ello que se podían mantener, por decirlo ahí, determinados grupos sin necesidad de estar haciendo un mayor esfuerzo, pues. Es importante entonces enfocarnos a ello.
Algunas regiones montañosas, como lo es el Valle de México, más conocido como Valle de Anáhuac, en el centro del país, poseían lagos que hacían posible el sedentarismo, basado en la actividad pesquera y la caza de aves. Vean, aquí ya llegamos a otro punto. Hace mención que en algunas regiones montañosas, siempre enfocándonos a lo que es Mesoamérica, ¿verdad? Hace mención que estas áreas montañosas, como el Valle de México, que es más conocido como Valle de Anáhuac, en el centro de México poseían lagos que hacían posible el sedentarismo basado en la actividad pesquera y la caza de aves. Es decir, había mucha actividad pesquera, es decir, se alimentaban con esto que ellos pescaban. Y así también la caza de árboles, de aves, perdón, que era importante, ¿verdad? Si el espacio era grande, eran regiones montañosas, podíamos encontrar muchísimos árboles donde podían estar diferentes, ¿cómo podemos decirle? Especies de aves, y estas eran cazadas para poder ser el alimento para esas personas. Algunas regiones montañosas, hace mención, permitieron de alguna forma también que estas personas se pudieran alimentar sin necesidad de recurrir a otras actividades, sino que pescaban y cazaban, y con eso podían sobrevivir e irse desarrollando como tal. No obstante, incluso estas regiones privilegiadas acabaron por adoptar también la agricultura. Llegó el momento en que pueda ser verdad que ya las aves se fueron escaseando, porque así es como lo vemos hoy en día. Cada poco vemos cuando ya hay muchos animales, no algunos, muchos animales en peligro de extinción. ¿Por qué es? Porque los cazan, ¿verdad? Y entonces se va perdiendo. Y entonces llega el momento en el cual hasta esas regiones que eran realmente privilegiadas, porque eran montañosas, había, o sea, bastante área verde, todo muy bonito, pero llegó el momento donde también dejaron, por un lado, la pesca y la caza de aves. ¿Por qué? Porque ya no habían animalitos ahí. Entonces optaron por la agricultura. ¿Qué quiere decir con eso? Que dejaron eso y empezaron a sembrar. Bueno, sembremos pues, porque si no, no vamos a sobrevivir. Y entonces es importante hacerlo porque de lo contrario, pues entonces no hay comida, pues. Es lo que pasa con nosotros. Si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con ellos. Se terminó esa fuente de ingreso en relación a alimentos, ¿verdad? Y entonces había que buscar la forma de cómo poder ir de alguna forma mejorando. Entonces, durante este primer periodo, los pueblos eran pequeñas comunidades de una docena de casas hechas de adobe y ramas, una cubierta de vara y palos entrelazados, ¿verdad? Con recubierta de arcilla, con hornos para cocinar al aire libre, talleres artesanos y también almacenes. Es decir, podemos ver esa foto, la podemos apreciar, nos damos cuenta realmente, así eran esas comunidades, así eran de pequeñas, no había muchos habitantes, todos se conocían muy bien, las casitas eran de adobes, todo era diferente. Cómo ha venido avanzando, ¿verdad? Todo cómo ha venido cambiando, y así es. Todo no puede, lo que estuvo ayer ya no está hoy, va cambiando, y si está, ya no de la misma forma. Entonces es importante que tengamos presente la importancia de poder darnos cuenta, valorar cada uno de esos aspectos o esos avances que se han ido teniendo. Entonces nos es, ¿cómo decirles? Es de nuestro interés conocer para que en un determinado momento a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, les comentemos cómo fueron todas estas etapas, cómo se fueron dando paso a paso, cómo fueron evolucionando, cómo fueron mejorando sus condiciones. Entonces, el trabajo, incluyendo la agricultura, se organizaba con arreglo a los patrones del clan o familia extendida.
No habían divisiones sociales basadas en el rango y el mando, el prestigio y los recursos se compartían por igual, para todos por igual, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta de eso también. No podemos, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que aquí lo que se hacía era porque todos tenían que trabajar, no es porque unos sí y otros no, todos trabajaban, todos pensaban en el beneficio, en el bienestar de todos. En los grupos donde habían niños ya, ¿verdad? Importante también saber que hay que alimentar a los pequeños, que había, y entonces ellos tenían que luchar, buscar esos recursos para poder venir y poder de alguna forma poder sobrevivir. La diferencia entre el estatus se entendía estrictamente en términos de género, de edad y también cualidades personales. ¿Qué quiere decir con esto, compañeros y compañeras? Hay algo que es realmente muy importante y es bueno hacer mención de ello. Por ejemplo, las diferencias de estatus se entendían estrictamente en términos de género. ¿Quiénes mandan, los hombres o las mujeres en ese entonces, verdad? La edad, ¿verdad? No el niño va a mandar, no. Y cualidades personales. Hay muchos que desde pequeños son líderes natos, nacen así, son muy buenos para liderar, tienen esa capacidad de mover diferentes grupos, de hacer las cosas bien. Entonces, es realmente importante darnos cuenta de esto, valorar, saber todo el trabajo que hicieron estas culturas, estos diferentes pueblos, cómo se fueron desarrollando, cómo se organizaban, cómo lograron realmente ese avance, ese desarrollo, si lo queremos ver de esa manera, para poder venir y poder avanzar. Hacia el 2000 antes de Cristo, hasta el año 2000 antes de Cristo, al principio del periodo preclásico, la agricultura se habría extendido por toda Mesoamérica, es decir, no era específicamente en un lugar. Pudo ser que inició únicamente en unas áreas, pero luego fue extendido a toda Mesoamérica, es decir, toda Mesoamérica como que estaban en lo mismo, ¿verdad? Pensando así positivos, de ver de qué manera hacer las cosas, de hacerlas bien y desarrollar. Con el tiempo, supuso un abastecimiento fiable y abundante de alimentos que permitió el crecimiento de la población en la mayoría de las regiones. Es decir, ¿verdad? Ese trabajo que realizaban era de forma fiable y abundante de alimentos. Eso les permitió crecer a la mayoría de las poblaciones. Vemos esa imagen que tenemos ahí, todos trabajan. Eso es importante. No puede estar únicamente, por decirlo, los abuelos, como ellos son los que tienen más, tienen mucha experiencia, ¿verdad? Ellos son los que trabajan y ellos fueron los que lo hicieron todo. Los jóvenes, los niños, todos acostados esperando que hay. No es cierto. Todos hacían su aporte. Desde pequeños todos trabajaban conjuntamente para poder venir y estar bien. Como grupo, como población, ellos todos pensaban en eso, buscar la forma de cómo crecer, cómo mejorar las condiciones de vida de todos, porque no se podían conformar también, bueno, ya se comieron, ¿qué decirle? Ya comieron tortilla, ¿verdad? Que era lo importante y ya lo demás ya no importa. No, hay que ver todo, todos los aspectos. Ya eso es a lo que hace mención. Ahora nos enfocamos, eso fue en relación a los primeros pobladores de Mesoamérica. Ya hablamos de los primeros pobladores de América, según las diferentes teorías, los pobladores de Mesoamérica, y ahora nos enfocamos a los primeros pobladores de Guatemala. La historia de Guatemala tiene raíces mayas y al presente es imposible desligarla de tal origen. Es vital darle un vistazo a la historia prehispánica para que muchos sucesos tengan sentido. Es decir, que al hablar entonces de Guatemala, luego se nos viene a la mente, ¿verdad? Las raíces mayas. ¿Ya? ¿Quiénes son sus primeros pobladores o habitantes? Y ya lo dijimos, efectivamente, son los mayas.
Es importante entonces que tengamos muy presente es saber que de alguna forma están ahí. Ahora nos enfocamos precisamente a ese grupo tan importante, los mayas, que como les digo, yo sé que vamos en un momento a enfocarnos a ellos, pero vamos en nuestra próxima sesión de trabajo a profundizar en ella. Y ahí sí vamos a conocer todo lo relacionado a lo que es esa cultura. Entonces vamos a hablar, le vamos a dar primero que todo un vistazo a esto. Y entonces la historia de Guatemala tiene raíces mayas y al presente es imposible desligarla de tal origen. No podemos decir, no, mire, es que en Guatemala ahora ya no, eso fue antes, ¿verdad? Fue en los primeros pobladores. No es cierto. Ahora nuestra cultura maya también es importante que tengamos claro que son parte de nuestro país. Es un pueblo que está en diferentes regiones. Eso lo vimos también en nuestra primera sesión de trabajo cuando hablamos de lo que era el mapa lingüístico, ¿se recuerdan? De Guatemala. Entonces nos enfocamos a ello, a conocer cómo estaban distribuidos todas las etnias que son parte de este pueblo. Entonces es de vital importancia darle un vistazo a la historia prehispánica para que muchos sucesos tengan sentido, o sea, conocer realmente cómo está esto. Vamos a ver. Guatemala se constituye como un país independiente el 15 de septiembre de 1821. Eso no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? La historia que precediera a su definición como país es muy característica del territorio que actualmente ocupa, comenzando con los primeros habitantes, los cuales son los mayas. Nuevamente volvemos a enfocarnos. Entonces, vamos a ver el periodo preclásico maya, que es del 2500 a.C. al 250 después de Cristo. Comienza dando vestigios de los primeros habitantes que emigraban de lugar en lugar hasta abandonar la vida nómada. Cuando hablamos de la vida nómada, volvemos a enfocarnos a esos grupos que andaban de lugar en lugar, se andaban moviendo de un espacio a otro, pero llega el momento en el cual precisamente se establece, ¿verdad? Y entonces coloqué esta imagen porque pensando en que ya en ejemplificaciones anteriores hemos hablado sobre esto de que de alguna manera en su momento, cuando empieza lo que es la agricultura o empieza a cobrar mucha importancia la agricultura, entonces empiezan, ¿verdad?, a sembrar, pero esperan para poder cultivar. Y entonces eso les permite establecerse en los diferentes lugares o en los diferentes espacios. Las primeras huellas de este cambio se registran en el norte de Guatemala, donde crearán sus primeros asentamientos y por ende sus primeras casas de habitación, siendo estas chozas sencillas. Yo les puse un ejemplo aquí, aunque esta no la vemos tan sencilla, ¿verdad? Anteriormente sí vimos unas en una imagen que les coloqué, donde nos dábamos cuenta de esas casitas que eran de adobe, ¿verdad? Y que tenían en la parte de arriba como hoja de palma, algo así, como hoja de palma, y nos dábamos cuenta que tenían ¿cómo decirle? Que tenían, se podía ver cómo las habían construido ellos, o sea, no sé ni cómo explicarles, así esa forma tan natural, de esa forma tan improvisada, podemos decir, tal vez es el término más adecuado, ¿verdad? Porque no tenían esos, ¿cómo le llamamos? Planos para poder decir, bueno, aquí vamos a hacer esto y esto. No, hacían sus casitas, pero las hacían así muy sencillas, ¿verdad? Esas casas de habitación, que eran unas chozas sencillas. Luego aquí vemos una, pero esta ya está más bonita, ¿verdad? Ya tenían hasta diferentes
varias ventanas y todo, ¿verdad? Pensando también, es donde yo digo y valoro mucho a estas capacidades, ¿cómo decir? Esa enorme inteligencia que tenían o que tienen esta cultura, este pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo pensar, cómo analizar, cómo hacer esto que es de mucha utilidad para ellos y que de alguna forma les va a beneficiar a todos? Por ejemplo, aquí vemos cuántas ventanas tiene ahí, ¿verdad? Pensando en, bueno, que haya buena ventilación, ¿verdad? ¿Por qué no hacerla toda encerrada y a ver qué pasa? No, desde ahí ya empezaban, ¿verdad? No están esos como edificios enormes que podemos decir, miren, qué belleza, qué grandes edificios. Eso se fue dando después, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Esto fue al inicio, ¿verdad? Cuando ellos veían, pensaron cómo hacer para que esta no se caiga. Entonces empezaron a ver qué materiales utilizaban, qué recursos que estaban a su alcance tomaban para poder venir y construir esas chozas. Cuando habla de el agua, la piedra y la tierra fértil, vea, todo sugiere que fue la fertilidad de la tierra y la abundancia de piedra, como el sílex se llama, de gran utilidad para la fabricación de herramientas, cuchillos y utensilios de caza, lo que propiciara que los primeros habitantes se establecieran en la región. Esa piedra sílex era una piedra que era muy fina, ¿verdad? Parecía como que decirles, como cristal, como vidrio, no sé ni cómo explicarles. Y de ahí ellos venían y fabricaban todas esas herramientas que les eran muy útiles para poder cazar. Y entonces eso les ayudó para poder venir y buscar los medios para poder venir, establecerse en un lugar, buscar todos esos recursos o conseguir todos esos recursos que eran necesarios para ellos para sobrevivir. Y de esa manera poder venir y poder mejorar. Y entonces ya establecidos ahí, ya iban viendo ellos qué otras cosas más, ¿verdad? Encontraban, descubrían o utilizaban como medios para poder mejorar sus condiciones. Los mayas no eran una civilización bien definida para ese entonces. Aquí por eso les decía yo, no tenían un plano, no tenían, o sea, esa idea no estaba muy clara en relación a qué era lo que querían hacer o qué era lo que buscaban en sí. En ese entonces ellos trataban de buscar la forma de sobrevivir, de establecerse, pero no con una visión así bien clara. Entonces, cuando hace mención de que los mayas no eran una civilización bien definida para ese entonces, más bien estos primeros habitantes constituyen los antecesores de los mayas, o mejor dicho, los mayas primitivos en desarrollo. Es decir, los primeros mayas que estaban buscando, que estaban descubriendo esas formas de poder sobrevivir, de poder conducirse, de poder hacer las cosas bien, de poder desarrollarse como pueblo, como cultura. Estos evolucionarían en sus costumbres sociales hasta convertirse en los mayas del periodo clásico, más conocido como esa época del apogeo maya. Cuando ya hablamos de esta época del apogeo maya o el periodo clásico, vamos a enfocarnos en nuestra próxima sesión de trabajo en eso. Cuando hablamos de ello, ya nos referimos a todos esos avances que contribuyeron de una forma realmente significativa en todo, y no podemos decir, en una comunidad, no, fue en Mesoamérica, a nivel mundial, podemos decir, cómo han hecho cómo han contribuido grandemente con muchas cuestiones que son puntos claves que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, luego de hablar de los primeros habitantes de América, seguido hablando de los primeros habitantes de Mesoamérica, luego nos enfocamos a los primeros habitantes de Guatemala, que son los mayas. Ahora nos vamos a enfocar a estos periodos prehispánicos en Guatemala. Cuando hablamos de los periodos prehispánicos en Guatemala, nos enfocamos a el periodo paleoindio, luego el periodo arcaico, seguido del periodo preclásico,
continúa el periodo clásico y llegamos al periodo posclásico. Vamos a ver, estos son los periodos prehispánicos en Guatemala. Vamos a ver entonces cada uno de ellos, la fecha en que comprende, o sea, cada uno de los periodos y qué es lo sobresaliente o lo importante en cada uno de estos periodos. Nos vamos a enfocar entonces a lo siguiente. Cuando hablamos del periodo paleoindio, este es un periodo cronológico que en Guatemala se encuentra mejor representado entre los años 10.000 y 3.000 a.C. Este periodo tiene la evidencia más antigua de la presencia del hombre en Guatemala. En dicha época no existió especialización económica y la industria lítica produjo inicialmente machacadores y raspadores. Vean, los hombres en ese periodo eran recolectores y cazadores de fauna mayor. Esto ya lo hablamos al inicio, ¿verdad? Eso es en el periodo Paleoín. Elaboraron núcleos y lascas de piedra por medio de la técnica de percusión, es decir, con golpe, ¿verdad? En su mayor parte, las evidencias de este periodo son puntas de proyectil de distintos estilos. Esto es su mayor evidencia de este periodo. La muestra más común incluye las puntas anacaladas con base en forma de cola de pescado y parece representar una tradición autóctona de Centroamérica, ya que no aparece fuera de la región. Es algo que se identifica como tal. Estas puntas han aparecido en la Cueva de los Grifos, en Chiapas, México, Santa Rosa, Chujuyú, Quiché y San Rafael, Piedra Parada, en el departamento de Guatemala. Vean qué interesante. Esto es en el periodo Paleoín. Ahora pasamos a otro periodo, que es también el segundo de los periodos prehispánicos de Guatemala, de la época prehispánica. Vamos entonces a enfocarnos a lo que es el periodo arcaico. Cuando hablamos del periodo arcaico, nos enfocamos a que es el periodo que abarca la transición hacia el descubrimiento de la agricultura, vean, y el establecimiento de las primeras aldeas sedentarias. Cuando hablamos, ya sabemos, de las primeras aldeas sedentarias, hacemos mención a aquellas que en su momento ya se empezaron a establecer, aquellas que construyeron esas pequeñas casitas, chozas, como le llamemos, de adobe, que les pusieron encima, podemos decir, hoja de diferentes, de palma, podemos decir, ¿verdad? Para poder venir y cubrir o tenerlo como techo. Entonces, este es el periodo arcaico, donde se hace la transición hacia el descubrimiento de la agricultura. Entonces, los datos más recientes sitúan el cultivo incipiente de maíz en la costa sur de Guatemala hacia el año 4000 a.C. Para el periodo preclásico temprano, 1500 a 800 a.C., ya existían poblaciones agrícolas permanentes y hay indicios de que se organizaban políticamente como cacicazgos. Ya se organizaban por grupos, ya trabajaban de una forma conjunta o colectiva, no sé cómo le quieren llamar ustedes, para poder venir y avanzar. Ya empezaban con esos avances. Durante el periodo preclásico medio, 800, 300 a.C., los de la costa sur de Guatemala participaron plenamente en la esfera de interacción cultural olmeca y produjeron finos objetos de cerámica, jade y esculturas de piedra en este estilo puramente distintivo.
Para esta época, tanto en el Petén como en la costa sur, se desarrollaron grandes centros con edificaciones de escala monumental, que se explican como expresión del creciente poderío de los jefes que controlaban poblaciones cada vez más densas, más grandes, ya había más gente en cada una de ellas, ¿verdad? Uno de los centros más importantes del periodo tardío, que es 300 antes de Cristo y 200 después de Cristo, fue Caminal-Juyú, situado en el Valle de Guatemala. En las esculturas de Caminal-Juyú, algunos sitios de la costa sur se encuentran los ejemplos más antiguos de esa escritura jeroglífica que se conoce en Guatemala. Eso es en relación al periodo arcaico. Ahora nos enfocamos al periodo preclásico, que es el tercero de los periodos. Cuando hablamos del periodo preclásico, hace referencia que durante este periodo se asentaron y se crearon las sociedades y los pueblos antecesores de los indígenas contemporáneos de Guatemala, que habitaban parte de la extensa región llamada Mesoamérica. Para su mejor comprensión, ha sido dividido en periodo clásico temprano, 2000 años antes de Cristo a 800 antes de Cristo. Periodo preclásico medio, que es 800 antes de Cristo a 400 antes de Cristo, y el periodo preclásico tardío, 400 antes de Cristo a 250. Este periodo fue una unidad cultural que se extendía entre el Valle Central de México y el litoral del Pacífico en Costa Rica. Así también se ignora cómo se llamaban aquellos habitantes y qué lenguas hablaban, pero se conoce que tenían una cultura semejante, adoraban a los mismos dioses y eran agricultores que cultivaban maíz, también frijol, calabazas y cacao. Así también, para esto último utilizaban sembradores, es decir, estacas o macanas puntiagudas con las que horadaban el suelo para depositar las semillas de sus plantas. No lo hacían con los dedos, ¿verdad? Con la mano, no, ya tenían esas herramientas especiales que les permitían de alguna manera poder realizar ese proceso de siembra de la forma más adecuada. Es ahí donde yo les digo cómo se admira ese trabajo que hicieron en ese momento, cómo analizar, cómo saber, cómo surge esa necesidad y ellos venir y buscar la forma de hacerlo y hacerlo bien, pues. Es algo que siempre hemos tenido como que muy presente, valorar ese trabajo que realizan, cómo lo hacen, apreciar todos esos avances que realmente son muy, muy importantes para la humanidad. Aquellos hombres ya elaboraban objetos de arcilla, ollas, tinajas, comales y hasta ídolos que representaban a sus dioses. Ahí les coloco a ustedes unas imágenes donde podemos apreciar toda esa belleza de materiales. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No estamos hablando de 10 años, de 15 años, de muchísimos años atrás. Y cómo ya tenían esa capacidad para poder venir y hacer todo lo que ellos se proponían. También fabricaban utensilios de piedra, tales como metates con los que amasaban el maíz de la misma manera en que todavía se hace en la actualidad. Eso lo vemos. Muchos de los hogares guatemaltecos tienen en sus casas una piedra de moler, le llaman, ¿verdad? ¿Cómo fueron? Eso no es de ahorita. Podemos decir, miren, eso no es, es tecnología, porque es tecnología. Todo lo que viene avanzando conforme se va dando es tecnología, todo va cambiando. Pero ¿cómo ellos pensaron en eso? ¿Verdad? ¿Cómo con esa piedra, ese brazo que se utiliza y esa base, esa piedra de moler, ¿verdad? ¿Cómo ellos pensaron
en crearlo, en inventarlo, en hacerlo, para poder utilizar y hacer todo lo que ellos querían. Hacer también esos utensilios de piedra que les eran útiles para conseguir, para consumir también sus alimentos, para utilizarlos también en otras actividades que ellos realizaban. Y entonces es importante darnos cuenta cómo ha ido avanzando todo ese aporte tan importante que han hecho a la humanidad. Asimismo, también tallaban puntas de pedernal y obsidiana para sus lanzas. Era un material que de alguna forma permitía hacer esas puntas de lanza para que al momento de cazar a los animales, pues lograran tener éxito, ¿verdad? Y hacerlo así de forma inmediata. Claro, ellos tenían práctica, ¿verdad? Porque eso era lo que les permitía también lograr esto. Pero vamos viendo cómo ha ido avanzando, cómo todo ha ido mejorando, esos avances tan que se admiran tanto, pues, cómo se ha ido dando. Tenían también telares primitivos y tejían mantas y vestidos de algodón o de fibra de enequén. Vean, cuando hablamos de que tenían también telares primitivos, cómo iban haciendo los vestuarios, cómo fueron pensando en todo eso, ir mejorando poco a poco, cómo utilizaban todos esos recursos que estaban a su alcance, ese algodón, esa fibra de enequén que les permitía venir y elaborar prendas para poder utilizarlas a sí mismo. En las pequeñas aldeas que formaban cerca de sus tierras cultivadas, se levantaban plazas, templos con pisos de tierra apisonada y en forma de pirámides escalonadas, así como canchas para el juego de pelota. ¿Cuánto no vemos cuando vamos y hacemos visitas nosotros en centros turísticos? Sí. Miren qué belleza la que encontramos ahí. Uno mira a la perfección cómo lo trabajaban detalle a detalle, cómo es que trabajaron todo eso. O sea, es de admirar realmente. Eran unos grandes arquitectos en relación a ello. En aquellos lejanos tiempos comenzaron a tallar la piedra para esculpir las figuras de sus dioses. ¿Cómo hacían? ¿Cómo fueron avanzando? ¿Cómo fueron cambiando todo esto? Eso fue en el periodo preclásico. Ahora nos enfocamos a lo que es el periodo clásico. Cuando hablamos del periodo clásico, podemos pensar que es el llamado periodo teocrático también, que abarca desde los años 320 a 987 después de Cristo aproximadamente. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que ejerció el poder político y que toda la vida económica, social, cultural se desarrolló en torno a la religión. Eso en relación a lo que es el periodo clásico. Se puede apreciar también distintos tipos de esculturas, como por ejemplo la escultura que representa la forma de construir los altares. Yo les tengo una imagen ahí también y nos damos cuenta cómo es que fueron avanzando esas construcciones, cómo fueron haciendo todo eso, cómo se organizaban para hacerlo, pues. Especialmente esos lugares, ¿verdad?, que eran ocupados por los reyes. Eran lugares especiales que hacían unas estructuras preciosas que hoy en día, después de muchísimos años, todavía logramos apreciarlas. Nosotros en nuestro país tenemos una gran riqueza en relación a ello. ¿Cuántas obras tenemos para poder apreciar, para poder ver cada uno de esos detalles tan importantes que esta cultura ha venido y de alguna forma ha dado a nuestro país, pero no únicamente a nosotros? Es de admirar. En muchos países, en el mundo entero, admiran todo ese trabajo que realizó esta cultura y que de alguna forma es orgullo para nosotros. Entre las ciudades más importantes del periodo clásico se localiza en la ribera del río Usumacinta, en un extremo noreste de Guatemala. Fue una importante ciudad del periodo clásico, aunque la evidencia arqueológica remonta
los inicios del asentamiento al periodo clásico medio, 70 años antes de Cristo, esta ciudad destacó por la interacción política y económica de la región del Usumacinta. Se puede también apreciar también los artefactos y utensilios de la vida cotidiana del periodo clásico, que no son muy distintos a los utilizados en la actualidad. Vemos una imagen ahí en la cual nos presentan diferentes utensilios que fueron fabricados, por decirlo, o que pertenecen a esas épocas, a esos periodos, y los vemos y no son son similares a los que hoy en día todavía utilizamos, porque así es. Cómo hicieron todos esos utensilios, la forma que les dieron, la utilidad que le dieron a cada uno de ellos. Hoy en día nosotros todavía los utilizamos. Son parte también de los nuestros, ¿verdad? Son utilizados no podemos decir, no, es que mire, solo la cultura, el pueblo maya, las etnias que pertenecen al pueblo maya, ellos las usan, nosotros no, no es cierto, todos las utilizamos. Nos damos cuenta cuando vamos a los mercados, por decirlo. Ahí les tengo ejemplo claro. Hay muchas tinajas de barro, ¿verdad? Donde venden el atol, donde venden ese atol rico, el atol blanco, el atol chuco le llaman unos, ¿verdad? Yo le llamo atol blanco, ¿verdad? Que le echan, por decirlo que, pepita, frijol, chile, todo eso. Y entonces vemos, tienen esas tinajas de barro muy bonitas, guardanlo caliente y todo. Otras donde también personas que vienen y depositan su agua para mantenerla fresca y también el sabor es distinto. También nos damos cuenta de las personas, muchas personas, yo tengo una pero no la utilizo, la tengo ahí, de repente la utilizaré, que también cocinan su frijol, ponen a cocer su frijol en la olla de barro también. Son iguales a esas, tienen la misma forma. Entonces, ya desde hace cuánto tiempo están y hoy en día todavía tenemos esos, ¿cómo decirles? Tenemos esas mismas, esos mismos, ¿cómo le podemos decir? Utensilios, esas mismas formas, por decir, esos mismos diseños, podemos decir, que son los mismos de hace muchísimos años atrás y que hoy en día todavía nosotros los utilizamos. Y eso nos damos cuenta en varios, esos adornos que hay en los hogares, ¿verdad? Esas grandes, como le llaman, como jarrones, solo que ahora ya les ponen como flores o los pintan de otro color, pero son iguales. El diseño es el mismo y no es algo nuevo, es de hace mucho tiempo atrás, pero ahí está, porque todavía se utiliza. Como les digo, yo tengo en mi casa, tengo una ollita, igual como para cocinar frijol, es parecida a esos estilos que lo que tienen ahí. Tenemos también adornitos y tienen también esa misma estructura, ¿verdad? Esa misma forma, esos detalles. Lo que sí que muchas veces ahora los pintan, ¿verdad? Vamos a comunidades a visitar y vemos cuánto tienen ahí y son tan bonitos para recuerdo. Así también Tikal es uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado en el municipio de Flores, en el departamento del Petén, en el territorio actual de la República de Guatemala, y forma parte del Parque Nacional Tikal, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Eso en relación al periodo clásico. Ahora nos enfocamos al último periodo, que es el periodo postclásico, que va del 900 después de Cristo a 1500 después de Cristo. El final del clásico tardío presenció el colapso de la civilización maya clásica. La población de las tierras bajas se redujo fuertemente y muchos centros fueron abandonados. Los pueblos del altiplano y la costa pacífica experimentaron cambios igualmente significativos. Sin embargo, el posclásico no debe entenderse, aunque se dio esa situación, no debe entenderse como un periodo decadente, excepto en las regiones de las tierras bajas que quedaron un poco despobladas, ¿verdad? Entre las innovaciones que trajo el posclásico se encuentra la introducción de los metales. Vean esto qué interesante. Por primera vez, los pueblos mesoamericanos utilizaron el oro y el cobre en pequeñas cantidades, claro, no así todo,
de una forma entró y bueno, ya cambiemos todo lo demás, el barro o las diferentes materiales por este. No, todo fue cambiando. Entonces, fue en ese momento, fue en el periodo posclásico donde se dio la introducción de los metales. Es decir, ya se empezó a trabajar en metal. Vemos entonces, la cerámica plomiza se distingue por sus tonos lustrosos, naranjas o grises y por presentar una variedad de diseños de animales y seres sobrenaturales. Esta cerámica fue elaborada en la zona costera del Soconusco, en el estado de Chiapas, México, y posiblemente también en áreas adyacentes de Guatemala. Es importante entonces, compañeros y compañeras, ¿por qué hablar de estos periodos? Nosotros somos parte de esta cultura. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país multicultural. En este país nos relacionamos, por decirlo así, los 4 pueblos, cada uno de ellos bien definido. Tenemos ese contacto. Nosotros utilizamos muchos, podemos decir, utensilios, artefactos y muchas cosas que el pueblo maya de alguna forma ha dejado para en sí, no solo para nosotros, sino que para la humanidad. Y entonces nosotros también nos sentimos identificados. Cuando hablan de los mayas, nosotros nos sentimos como que así muy, muy creíditos por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son parte de nuestro país. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que ese pueblo sea parte y sobresalga en nuestro país. Nosotros sabemos que gran parte de nuestro país, en diferentes departamentos, en diferentes municipios, comunidades específicas, predomina la cultura maya y eso es bueno, nos gusta. Cuando valoramos ese trabajo que ellos han hecho, como les decía, vamos y visitamos diferentes lugares y nos encontramos con todas esas maravillas que tienen ellos, toda esa arquitectura que de alguna forma ellos tienen ahí y que nosotros nos disfrutamos de ella, esos espacios en los cuales cuando uno entra a esos lugares se siente esa tranquilidad, esa paz, esa energía tan positiva que hay dentro de esos espacios. Entonces, nosotros por eso nos sentimos identificados. Pero más que eso, compañeros, ustedes en su proceso de formación como profesionales en el área de educación, es importante conocer algo sobre ello. No precisamente que lo aprendamos literalmente, se los he dicho, porque no somos máquinas para poder retener la información así de forma literal, pero sí tener al menos un poco de conocimiento sobre estos temas, porque va a llegar el momento donde, señor, profe, explíqueme, apóyeme sobre esto. Y entonces usted va a tener esa facilidad de poder venir y compartir eso poco que usted sabe, o lo mucho que usted sabe, ¿verdad? Entonces, es importante conocer y también, lo más importante, valorar el trabajo que han venido haciendo estos diferentes grupos que en su momento han hecho aportes realmente significativos para la humanidad, porque no es únicamente para nosotros, sino que ha sido para todos. Ha sido de mucha utilidad, ha servido en todo. Por decirlo, cuando hablamos creo que se los mencioné desde la primera sesión de trabajo, cuando hablamos en relación a historia y empezamos a hablar de nuestro país, empezamos desde el nivel preprimario, en las diferentes etapas de preprimaria, luego en primaria, luego en el nivel medio, ciclo básico diversificado, y seguimos hablando temas sobre nuestro país, donde involucra todo lo relacionado a lo que hemos hablado el día de hoy y en nuestras sesiones anteriores, y aún va a haber más todavía. Pero más que todo es importante que nosotros conozcamos, si algo desconocíamos, pues yo espero que en su momento esto les pueda permitir como que interpretar eso que ustedes por X o Y razón no lo habían conocido. Pero llegamos al momento donde estamos también en el nivel superior preparándonos y nuevamente llega esa información a nosotros. ¿Por qué? Porque es importante, tenemos que conocer por qué. Yo no digo que es malo que conozcamos de otros países, es importantísimo también, pero lo más importante es que nos conozcamos. Pero más aún, la importancia de interpretar todo esto, de conocer todo esto,
para que hoy en día, donde estemos, lo que somos, lo que hacemos, tengamos claro por qué lo hacemos y tener esa base, por decirlo, de lo que pasó para poder interpretar lo que hoy en día vivimos. Si no comprendemos el pasado, ¿verdad? No vamos entonces a interpretar por qué vivimos hoy así, por qué estamos así, por qué la organización es así. No vamos a entender nada de eso. Entonces, es fundamental conocer todos estos aspectos relevantes sobre lo que es la historia de Guatemala. Conocer cómo ha venido evolucionando, cómo se van dando los cambios, de qué manera influyen en nosotros, porque influyen y de una manera realmente significativa. Entonces yo les digo, compañeros, compañeras, la importancia, les hacía mención sobre ese informe que les decía que presentó las Naciones Unidas y la UNESCO sobre esa importancia del acercamiento de las culturas. Y entonces eso también nos puede dar mucho para poder venir y continuar aprendiendo más y más. Compañeros, antes de concluir, quiero recordarles nuevamente algo que es de suma importancia para Universidad Rural de Guatemala. Y es que, por favor, aquellos compañeros, compañeras que por alguna razón no han podido llenar su boleta y entregarla a la oficina, que lo hagan. Es importante hacerlo porque de lo contrario, los cursos no se van a poder validar. Es importante que se los asignen y luego hagan el procedimiento respectivo. Primero, llenado de boleta F-03-06-2019-01. Luego entregar a secretario o secretaria de la sede donde corresponda para continuar con el trámite. Había fecha límite, pero ahora hay una prórroga para aquellos que por alguna razón no lo han podido hacer. Universidad Rural lo que quiere es que ustedes tengan todo en orden, por decirlo, y el proceso se desarrolle de una forma efectiva. Compañeros, compañeras, yo les agradezco mucho por esa atención prestada. Es un gusto poderles saludar y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo. Que descansen.